El silencio en el convento medieval no solo era ausencia, era un peso que se colaba por tu espalda, una promesa fría antes de que el primer rayo de sol se filtrara por la ventana. Abriste los ojos y el gris mortecino de las piedras te envolvía como un manto opaco. La tenue luz apenas daba pistas de un día igual a tantos otros. El aire olía a cera quemada, mezclada con la humedad persistente que se colaba entre los muros centenarios. La tela áspera del hábito rozaba tu piel con una frialdad que parecía más castigo que abrigo, mientras tus manos temblaban ligeramente, sorprendidas por el despertar abrupto. A lo lejos, un murmullo de oraciones se arrastraba, lento y monótono, como si el propio convento respirara en un susurro apenas perceptible. Las tablas del suelo crujieron bajo tus pies desnudos. Cada paso un pequeño recordatorio de la fragilidad del momento. Si hoy un sin batería te desespera, imagina el horror de que la vela se apagara justo antes de la oración de medianoche. Oscuridad absoluta, y más que eso, la sensación de ser olvidada, sin siquiera un leve resplandor que guíe tus plegarias. Te levantaste, somnolienta, y seguiste la cadencia de los gestos rituales. La recogida silenciosa de las escobas para barrer los pasillos de piedra, una labor tan repetitiva que cada movimiento parecía grabado en el aire como un eco sin esperanza. En el comedor, el pan era una piedra disfrazada, mezcla de serrín y granos molidos sin cariño. Cada mordida era un acto de voluntad y resignación, pero en un rincón del refectorio, un calor tímido rompía con ese gris opresivo, el susurro compartido de complicidad entre miradas furtivas, un pequeño refugio donde la humanidad resistía, apenas visible entre las sombras de la rutina inquebrantable. Mientras barrías, sentiste por primera vez en horas el leve golpe inesperado de un susurro que se coló desde las celdas. Una palabra urgente, un silencio abrupto que partió el constante murmullo del convento. Los ojos se alzaron en secreto y el ambiente pareció temblar bajo esa ruptura inusual. La monotonía que te había acompañado hasta entonces vaciló, y aunque nada cambiaba en apariencia, algo profundo se agitaba en la sombra, justo fuera de alcance. Antes que Morfeo te atrape del todo, asegúrate de que sigue suscrito. A algunos se les ha escapado el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave como almohada, y cuéntame en comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este refugio vivo. Gracias por estar aquí. El murmullo de la palabra inesperada se deslizó como un huésped no invitado entre los muros centenarios, quebrando esa calma pesada que parecía presagio de olvido. Te detuviste, la escoba a medias, y por un instante la opacidad del convento se volvió casi tangible, como humo denso que se aferra a la piel y no cede. Caminaste con cautela hacia el corredor de las celdas, donde la residual humedad parecía tragar la luz. La piedra bajo tus pies desnudos parecía más fría que antes, un filo de preocupación que se enroscaba en cada paso. En la penumbra, las puertas estaban cerradas, guardianas silenciosas de secretos que hoy respiraban algo diferente. El susurro volvió, más urgente, invadiendo el silencio con una necesidad que hacía vibrar el aire estancado.
no era solo una palabra, era un llamado, una sombra que se colaba entre las rendijas de la rutina. Vos no eras la única descontenta con la monotonía inquebrantable. Al asomarte a la esquina, tu vista captó un resquicio de movimiento, una sombra más alta que las otras, un cuerpo que se movía con la cautela de quien sabe que cada sonido puede desatar la sospecha. Era ella, Teresa, la monja más joven y rebelde, con un brillo nervioso en los ojos. Su rostro, a medio iluminar por la tenue luz de la vela, parecía una llama diminuta contra la vastedad oscura. Sin palabras, un gesto suave te hizo entender que algo importante ocurría. La urgencia en su mirada superaba a la sombra misma. Cuando abrió la boca para susurrar, el eco de aquella palabra se volvió pesado entre las piedras. Audiencia. La palabra resonaba con un significado múltiple. En el convento, audiencia no era solo una reunión común. Era una invitación a un encuentro con el abad, una mezcla de miedo y esperanza, una convocatoria que podía cambiar todo o hundirte en las profundidades del olvido. El aire se volvió aún más denso. Te esforzaste por recordar la última vez que el abad pidió audiencia. Fue hace meses, en un invierno, donde el frío parecía tatuar el convento con hielo. Los rumores decían que algo grande se aproximaba, aunque nadie parecía tener claro qué. Teresa tomó tu brazo con una fuerza inesperada. «Tú tienes que venir», murmuró con convicción que no pudiste negarte. Era un llamado a romper la quietud, a no ser solo un espectador más. Caminaron juntas por los pasillos, cada paso un eco que parecía resonar más allá del edificio, como un latido perdido en la piedra. El olor a cera quemada se mezclaba con una nueva fragancia, sutil, metálica, que hacía erizar tu piel. ¿Era acaso el aroma de una esperanza? ¿O solo otro engaño del aire pesado que respiraban? Al doblar una esquina, las voces comenzaron a filtrarse. Conversaciones entrecortadas, susurros apurados. Había un pequeño grupo reunido cerca del refectorio, oculto a la vista de las demás. Voces firmes, pero contenidas como la tensión justo antes de una tormenta. Ella te señaló al centro, donde una figura se destacaba, más firme y erguida que el resto, el abad mismo. Su rostro, enmarcado por la sombra, no dejaba lugar a dudas. Algo estaba a punto de estallar en aquel recinto de calma fingida. Sentiste el peso del silencio, ahora modificado, transformado en una suerte de expectación que pisoteaba la monotonía de siglos. No era solo el despertar del convento, sino el preludio de un cambio que nadie se atrevía a nombrar. Teresa te miró, con una mezcla de miedo y determinación. «Esto será lo que defina nuestras vidas aquí», susurró con la voz quebrada por la ansiedad contenida. No era una exageración. La puerta del refectorio se abrió con un quejido que heló el aire. Todos sus ojos se posaron en la entrada, y un silencio absoluto cayó sobre el grupo. El abad avanzó, su voz profunda cortando los murmullos. «Es tiempo de romper las cadenas del silencio». Palabra por palabra, la frase rebotó en tus oídos como un trueno apagado, el preludio de una noticia que nadie esperaba. Visualizaste la pesada sombra del convento sacudiéndose por primera vez en días, semanas, tal vez siglos. El ritual cotidiano comenzaba a resquebrajarse, y una ola invisible se extendía entre los presentes, agitando las aguas estancadas. Sin embargo,
Justo cuando esperabas que se revelara el motivo de tanta expectación, el abad se detuvo un instante. Miró a cada uno de los ojos que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza, y dijo en un susurro grave: «Hay una noticia, pero nadie saldrá indemne». Esa última frase fue la sutil fisura, el resquicio de luz oscura por donde se coló un escalofrío. Todo lo conocido, cada costumbre arraigada en esas paredes, podía tambalearse. Respiraste profundo, intentando aferrarte a la textura áspera de tu hábito, a esa realidad tangible, antes que todo se desplomara hacia lo desconocido. Y entonces, el sonido de pasos apresurados retumbó en el corredor, derribando por un instante la atención absoluta obligatoria. Un escollo inesperado, un eco que rompía el orden que apenas comenzaba a atizarse. Volteaste hacia la puerta con el corazón latiendo más rápido que el frío en tu piel. Lo que apareció en el umbral no era un rostro común, ni un visitante esperado. Era alguien que traía consigo el viento de fuera, la tormenta que nadie había previsto. El umbral parecía absorber la escasa luz del pasillo, como si la semioscuridad se tragara la esperanza que alguna vez pudo haber existido entre esos muros. El rostro que emergió, sin embargo, no traía la calma de un visitante común, ni la simple rutina que aquel lugar aburrido aceptaba a diario. Era un hombre cubierto por un manto oscuro, la capucha cayendo en sombras profundas que ocultaban casi todo, pero no el brillo urgente en sus ojos. Tu corazón, aún aferrado con la fuerza que solo el miedo puede imprimir, palpitaba con un ritmo sordo, casi ahogado por el peso del silencio que oprime antes de un evento que promete romperlo todo. En esos segundos suspendidos en el tiempo, la piedra bajo tus pies parecía menos fría, o quizás eras tú quien se estremecía por la noticia que pesaba en el aire húmedo y denso. El ave no desvió la mirada de aquel extraño, y en un gesto apenas perceptible permitió la entrada. Un suspiro colectivo, casi reprimido, recorrió a los presentes en el refectorio. Las voces se apagaron, el murmullo se disolvió en la gravedad creciente del momento. Observaste el andar sigiloso del recién llegado, sintiendo cómo la urgencia y la oscuridad caminaban juntas, infiltrándose en el corazón del convento con fuerza inusitada. La capa se deslizó lentamente, revelando la figura encorvada de un mensajero, su rostro surcado por la suciedad y el cansancio, pero sobre todo por la determinación. Se apoyó en un bastón retorcido. Articula cada palabra con un esfuerzo que parecía tan pesado como el mensaje que traía. Entonces, con voz queda, soltó la frase que se tornó un estrépito en tus oídos. La guerra ha llegado a las puertas. Un murmullo se alzó, inquieto, desconfiado. ¿Cómo podía ser posible? El mundo más allá de esos muros, ese universo lejano que apenas existía en tus pensamientos, ahora reclamaba su presencia con la brutalidad de una tormenta. La guerra, aquella palabra que había parecido tan lejana, abstracta, un monstruo de otras tierras, era ahora una realidad inminente. Visualizaste el letargo del convento, la calma ignorante que todavía se aferraba a sus sombras, resistiendo un cambio irreversible. Te preguntaste si todos estaban preparados para aquello. Era como si un velo invisible empezara a rasgarse,
dejando ver un horizonte donde nada sería igual. Teresa te miró con ojos grandes, cargados de una mezcla de miedo y una chispa desafiante. No había tiempo para dudas o para resignarse a la rutina. «Esto no es solo un mensaje», murmuró, «es un llamado a despertar. Si la guerra toca nuestras puertas, nada quedará intacto aquí». El sacerdote antiguo permanecía firme, pero el brillo decidido en su rostro no lograba ocultar la sombra que comenzaba a crecer bajo sus cejas. Estaba claro que ese mensaje quebraba no solo la rutina del convento, sino su propia fe en la estabilidad del mundo que conocían. Mientras el mensajero tomaba asiento entre los presentes, alcanzaste a percibir un aroma extraño, un tinte metálico mezclado con la humedad y la cera, como si el aire mismo se impregnara del sabor frío e inescapable del hierro y la sangre. Los ecos distantes de campanas no tardaron en comenzar, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, rasgando el velo sagrado del silencio. Eran más que señales, eran el preludio de la tormenta que ahora se posaba sobre la calma del convento. Te incorporaste, la textura áspera de tu hábito, ahora más presente que nunca, envuelta en una mezcla inexplicable de miedo y expectativa. La palabra guerra no solo llenaba el espacio físico, también lo hacía con fantasmas invisibles, imágenes de destrucción y cambio. Te sorprendiste a ti misma buscando en la memoria historias de tiempos antiguos, cuando la lucha y el desastre pintaban los días con tonos oscuros que aún hoy reverberaban en las piedras del convento. Quizás alguno de esos relatos ya no era solo metáfora o advertencia distante, sino una sombra que se acercaba veloz. El mensajero, con un resuello contenido, comenzó a relatar noticias recientes, la caída de castillos, invasiones inesperadas, ejércitos que rompían fronteras con el ímpetu de un río desbocado. Cada palabra suelta era una caída de gotas heladas sobre tu piel nerviosa. Teresa no apartaba la mirada, sus manos formando puños que temblaban, mientras el aire parecía espesarse hasta hacerse casi tangible. Y en medio de aquella vorágine silenciosa percibiste un detalle que helaba, un susurro, apenas un aliento, pero suficiente para helar la sangre. Alguien, en las profundidades del convento, no solo sabía más de lo que compartía. El bienestar tenue que se nutría del aislamiento se deshacía, dejando espacio para una incertidumbre que prometía irrumpir con violencia. De repente, un golpe seco resonó en la lejanía del corredor frío, fuerte y decisivo, separando la atención como la primera grieta en un espejo perfecto. Todos voltearon en dirección a aquel sonido, tus ojos fijos en la sombra que se movía detrás de la puerta entreabierta. La figura del mensajero se tensó, la convicción se tornó alarma. Sabías, sin saber cómo, que ese ruido no era casual ni indiferente. Era la primera señal de que el convento dejaría de ser un refugio seguro. La oscuridad al fondo parecía respirar con vida propia, y justo cuando esperabas un golpe final a la calma, una voz rasposa quebró el aire pegajoso. Ha llegado el momento. Y entonces, un silencio más profundo que cualquier otra noche cayó, cargado con el peso de la sombra que envolvía lo inminente. El hombre cubierto por la capa oscura avanzó con pasos lentos, cada uno marcando un compás que resonaba en el suelo de piedra, haciendo que el eco del convento temblara como si despertara de siglos de letargo. Su rostro, surcado por la suciedad y la fatiga,
Mostraba ahora las huellas indelebles de una noticia que había viajado en el viento, penetrando muros y sellos. La luz titilante de las velas se reflejaba en sus ojos, que ardían con una urgencia que no admitía dudas. Sin palabras innecesarias, apoyó el grueso bastón en el suelo y levantó la vista hacia el abad, cuya figura oscura parecía endurecerse mientras recibió el mensaje, como una sombra que se cierne pesada sobre todas las certezas. Un lento suspiro recorrió la sala, mezclándose con el aroma metálico persistente, como si el aire mismo hubiera aprendido a temer aquello que iba a escucharse. «La guerra ha llegado a las puertas», repitió el mensajero, dejando la frase caer entre ellos como una lluvia helada. El murmullo creció, una ola silenciosa que se extendió de boca en boca, mientras los ojos se encontraban en un instante de espanto compartido. La palabra guerra era un monstruo invisible que había estado agazapado en susurros lejanos, pero ahora rugía con fuerza tangible. Visualizaste el convento, ese refugio gris y húmedo, ilustrado en tu memoria como un barco desgastado, a punto de enfrentar una tormenta desconocida. La rutina segura empezaba a romperse, el silencio se resquebrajaba y un frío nuevo se colaba entre las piedras. Teresa apretó tu brazo con firmeza, su mano como un ancla para no dejarse llevar por el temor que nublaba su mirada. «Esto cambia todo», susurró, como si enclaustrar esas palabras pudiera contener la marea que se levantaba. Te preguntaste si había alguna manera de sostener la calma cuando el viento traía consigo la promesa de un huracán. El abad rompió finalmente el silencio, su voz grave perforando la ansiedad. «Debemos prepararnos», no dijo más, porque las palabras parecían limitadas ante lo que sabían sin necesidad de ser explícito. La guerra no era solo un evento lejano, era un espacio oscuro que empezaba a llenar los rincones más profundos de sus almas. Puedes sentir cómo el aire se vuelve más denso, casi imposible de respirar, mientras los murmullos se apagan con un clic silencioso. Las miradas se vuelven pesadas, cargadas con el peso del futuro incierto, y a lo lejos el tintinear distante de una campana rota parece marcar no solo la hora, sino el final de una era. Un paso abrupto retumba en el pasillo, rompiendo ese paréntesis de espera como una piedra lanzada al estanque. Las cabezas se giran al unísono, siguiendo el ritmo único del miedo que se desplaza con la sombra. Alguien más ha llegado. Desde el corredor emerge una figura. No es Teresa, ni el mensajero ni el abad. Es alguien completamente desconocido, pero cuyo aura parece invadir el convento con una prioridad aún más urgente. El resplandor pálido baña su rostro, una mezcla de desesperación y resolución que desarma cualquier barrera. No pronuncia palabra alguna, pero la mirada que lanza corta como cuchillo. Hay una historia escondida allí, un secreto tan pesado que ni la penumbra logra filtrarlo. El mensajero retrocede un paso. El abad lo observa fijamente, y Teresa aprieta tu mano con tal fuerza que te duele. En ese instante, el convento entero parece contener el aliento. El recién llegado apenas logra susurrar con voz áspera, como arrastrando un eco desde lo más profundo. El enemigo está dentro. Un escalofrío recorre tu espalda, y por un breve momento, la textura áspera del hábito parece volverse una armadura frágil contra la amenaza invisible. Las paredes réplicas del susurro, resonando con la traición que huele a humedad
y a hierro oxidado. El convento, que hasta entonces defendía su soledad detrás de muros impenetrables, ahora enfrenta una sombra que se oculta entre ellos mismos. El silencio se hace más profundo, ahora no por calma, sino por temor. ¿Quién será la sombra dentro? ¿Un traidor? ¿Un espía? ¿O algo peor? Sin dejar que la tensión se convierta en un grito silencioso, el abad levanta la mano, pidiendo calma. Sus ojos, cansados pero incisivos, recorren cada rostro en busca de respuestas que aún no existen. Debemos encontrar la verdad antes de que ella nos encuentre a nosotros, dice con solemnidad, mientras el aire parece electrizarse, atento a cada movimiento. Te das cuenta de que el convento, que antes dormía bajo la monotonía de oraciones monótonas y rituales implacables, ahora se ha convertido en un tablero de sombras y secretos, donde cada susurro puede ser la llave de la salvación o la sentencia. La vela más cercana parpadea, una luz minúscula que lucha contra la amenaza oscura. Ese pequeño resplandor, tan frágil como vuestra esperanza, es la única certeza antes del próximo golpe. Alguien enciende otra vela, el brillante fuego de una llama que se expande poco a poco, como un juramento de resistencia frente al abismo. Miraste alrededor, rostros tensos, manos temblorosas y un corazón colectivo que por primera vez se sentía unido en algo más que la rutina. La sombra que ahora camina por los corredores. También brotaba una llamarada de determinación. Pero justo cuando creías que el santuario comenzaba a organizarse en torno a esa verdad incómoda, la puerta del pasillo donde entró la figura desconocida se cerró de golpe, vibrando en la piedra como un latido seco. Y entonces, en el eco profundo que quedó, escuchaste una voz apenas audible, arrastrada con fuerza y misterio. El tiempo se agota. Un estremecimiento recorrió el convento, y aunque la oscuridad no cedía, el altar del miedo había sido encendido. El convento ya no era solo un refugio de silencio, era el epicentro de la tormenta que venía. Una oscuridad más densa que la habitual se había instalado en el convento, como un manto de niebla que sofoca lentamente el aire. Tú, aún aferrada a la áspera textura de tu hábito, sentías cada fibra como una armadura frágil contra lo invisible. La frase del recién llegado retumbaba con fuerza sorda en tus oídos. El enemigo está dentro. No era solo una advertencia, era una sentencia que se colaba en el corazón del silencio, haciéndolo tambalear. El convento, con sus muros milenarios y sus pasillos estrechos, de repente parecía un reloj a punto de estallar. Un lugar que conoce cada secreto, pero que ahora se enfrentaba a uno que envenenaba lo más profundo de su ser. Las miradas se cruzaron con cautela, cada una buscando en la otra la certeza de que no estaban solos en ese temor. Teresa apretó tu mano, su agarre firme pero tembloroso, y tú sentiste el latido conjunto de dos corazones que intentaban resistir el avance de la sombra. Pero nadie se atrevía a romper el silencio, como si las palabras fueran llaves capaces de liberar algo peor. El abad, cuya figura había permanecido imperturbable minutos atrás, ahora mostraba líneas de tensión inconfundibles sobre su rostro. Respiró hondo y con voz que rompía la quietud, pronunció palabras que clavaron las agujas del temor en el tiempo. Debemos descubrir quién es, antes de que sea demasiado tarde. El eco de esa frase fue absorbido por las paredes, llevando consigo la promesa de un tormento que todos evitaban nombrar.
Tu mirada recorrió el círculo formado por las pocas figuras que llenaban el refectorio, y sentiste que la realidad tangible, esa capa que protege contra el miedo, comenzaba a desgarrarse. Afuera, el viento había cambiado. Un silbido agudo se colaba entre las rendijas del convento, mezclándose con el distante tañido, de campanas que ya no llamaban a la oración sino a la alerta. Había algo en el aire que hacía erizar la piel, ese frío metálico que heraldos de tempestad suelen llevar consigo. Te levantaste sin entender del todo qué buscabas, quizá un respiro o un refugio en el propio corredor oscuro que te había traído hasta aquí. Cada paso resonaba, crujiente y lento, en la piedra gastada bajo tus pies desnudos. La luz oscilante de las pocas velas lanzaba sombras indecisas que danzaban a tu alrededor, convirtiendo las formas más familiares en presencias extrañas y vigilantes. En la penumbra, un susurro escapó de un rincón. Un movimiento casi imperceptible quebró la quietud. Tu aliento se ahogó por un instante y volteaste instintivamente, con la certeza de que aquel sonido no era coincidencia. El temor se había hecho consciente. Una figura apenas visible se ocultaba detrás de un arco, sus ojos brillando con una luz que mezclaba miedo y secreto. El convento, que hasta hace poco parecía un recinto cerrado a los azares del mundo, ahora latía con ansiedad. Cada murmullo, cada sombra, se convertía en una posible amenaza y a la vez en un llamado a despertar. Teresa apareció a tu lado, susurrando con voz casi quebrada. La traición se esconde justo donde menos lo esperamos. Pronunció aquellas palabras con la gravedad de quien sabe que el veneno puede emanar del propio cáliz sagrado. El mensajero observaba desde su asiento, su rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos vibraban con una insistencia que parecía no aceptar dudas. Mientras hablaba, percibiste cómo el aire se impregnaba cada vez más, con el aroma metálico, el inconfundible preludio de la sangre y la guerra. Pero aquí, dentro, la batalla sería mucho más silenciosa y cruel. Un leve crujido rompió nuevamente el silencio, esta vez más decidido, acercándose desde la oscuridad del corredor. Todos los presentes, como si un resorte invisible se tensara, giraron la mirada hacia la puerta que permanecía entreabierta, dejando levemente ver la penumbra más allá. Del umbral emergió una figura conocida. Era Fray Mateo, el guardián de las llaves, hombre de pocas palabras, pero de mirada aguda. Su rostro estaba pálido, como si la noticia que cargaba fuera un peso tan pesado que desdibujaba las líneas del cansancio. Sin pronunciar palabra, extendió una mano temblorosa con un pergamino sellado. El abad tomó el documento con manos firmes, mientras el silencio en la estancia se hacía aún más espeso. Desdobló lentamente el papel, sus ojos recorriendo las líneas con una intensidad que hacía palpitar el aire. Cada palabra parecía un golpe contra el pecho de todos, arrancando la poca serenidad que quedaba. «Cartas interceptadas», murmuró, la voz apenas audible. «Información que revela un plan dentro de nuestras propias paredes. No solo la guerra llega desde fuera, la amenaza es también interna». El peso de esa revelación fue un golpe invisible que se extendió, trastocando la atmósfera. Ya no era solo el miedo a un invasor lejano, sino la certeza de que alguien, escondido entre ellos, tejía una red de traición. Tu vista se fijó en Teresa, cuyos ojos ahora estaban abiertos, pero su alma parecía clavada en ese momento
con una determinación que la hacía brillar en la penumbra. «Si la oscuridad está dentro», dijo con voz firme, «no podemos esperar que nos alcance sin luchar». El abad asintió lentamente, y aquella pequeña llama de esperanza se alzó en medio del temor creciente. La vela más cercana tembló, como si también comprendiera que su lucha era contra la sombra invisible que ahora pesaba en el convento. De repente, un murmullo apagado comenzó a crecer, un susurro colectivo que parecía querer romper las cadenas del silencio impuesto. Voces bajas, preguntas sin respuestas, dudas afiladas como cuchillos. Tú sabías que todo aquello era solo el comienzo, que recibir noticias de guerra y de traición era abrir una puerta cuyo cerrojo se había oxidado hace mucho. Mientras la puerta del refectorio se cerraba con un estruendo seco, el aire quedó cargado de una promesa terrible y a la vez necesaria. Y entonces, con el eco de aquella voz rota aún vibrando en los pasillos, sentiste que el convento entero contenía el aliento para escuchar la frase que remataría el silencio. El tiempo se acaba, y con él nuestra elección. Las sombras se apretaban en los rincones del refectorio, mientras el silencio se doblaba bajo el peso de aquella frase: «El enemigo está dentro». Un frío distinto invadía el aire, como si el convento mismo respirara con cautela, conteniendo el aliento ante la amenaza invisible que se filtraba entre las piedras. Tus ojos buscaban respuestas en aquellos rostros tensos, donde el miedo parecía una manta pesada que cubría lo conocido y dejaba solo la incertidumbre. Teresa seguía aferrada a tu mano, un ancla temblorosa en medio del océano de dudas que comenzaba a azotar el recinto. No hacía falta que dijeras nada. La palabra no dicha pesaba más que un grito: traición. El abad, todavía aferrado al pergamino marcado por el sello que crujía en sus dedos, se levantó con una gravedad que hizo oscilar las velas. «Debemos encontrar la verdad antes de que nos destruya», dijo sin alzar la voz, pero con la firmeza de quien sabe que la línea entre la salvación y la ruina es apenas un suspiro. El murmullo apagado de incertidumbre se transformó entonces en un aire expectante, como si cada piedra, cada sombra del convento se preparara para desvelar algo oculto. ¿Quién de aquellos que compartían el refugio de votos y rezos era la sombra que tejía la amenaza? Esa pregunta fluctuaba en las miradas, un espectro más inquietante que cualquier enemigo. Del exterior, tus pasos sigilosos se dirigieron hacia el altar, buscando ese pequeño respiro entre la tostedad de la piedra. Respiraste con fuerza, y la fría humedad de las paredes parecía absorber tu temor, pero también tu determinación naciente. Si la oscuridad caminaba entre ellos, la luz que aún quedaba era tu única arma. Teresa se acercó, su voz apenas un susurro, cargado de ambas incertidumbres y convicción. «Hace días que siento que algo cambia. No solo la guerra allá afuera presiona, sino que dentro, nuestro propio suelo se resquebraja». Sus ojos, acostumbrados al recogimiento monástico, brillaban con un fuego que negaba rendirse. Un crepitar distante rompió la quietud. Alguien encendía una vela en el extremo del corredor, y la diminuta llama se convirtió en un faro tímido que desafiaba la sombra. En ese instante, percibiste cómo aquella luz, aunque frágil, tejía un hilo de esperanza que atravesaba el temor. Los muros del convento
entendían poco de palabras, pero eran expertos en captar el cambio de aire. La tensión empezaba a enredarse en los pasillos estrechos, y con ella un pacto tácito se formaba. No quedaría nadie indiferente ante la amenaza que traía el viento y la sangre. El mensajero, con su rostro surcado por el cansancio y la determinación, permanecía firme, como el único anclaje al mundo exterior que a todos ahora parecía lejano y hostil. Las noticias que rompían el silencio eran plumas de acero que calaban en el alma, castillos caídos, ejércitos avanzando, fronteras siendo derribadas. Pero el peor golpe era entender que el enemigo se había deslizado entre ellos. Un crujido más llegó desde el corredor. Oscuro. Las miradas se volvieron hacia la puerta entreabierta, y tus sentidos agudos captaron un movimiento fugaz, una sombra que se movía con la cautela del condenado. El convento, hasta ese momento, un refugio petrificado en el tiempo, se había transformado en una trampa, donde cada ruido podía ser la sentencia. Fray Mateo apareció entonces, con el rostro pálido y lágrimas apenas disfrazadas por la sombra de la fatiga. Sin decir palabra, extendió un pergamino más al abad, un documento sellado que encendió el ruido de sorpresa contenida. Era evidencia clara. La traición no era solo una idea, era un plan vivo, respirando detrás de sus velos. La verdad se tornó un muro que embestía sus corazones. El mensaje en tinta negra describía conspiraciones, plegarias de oscuridad y conexiones con el enemigo que, hasta ahora, parecía un fantasma distante. Pero ahora, esa sombra se paseaba entre ellos, sonriendo con labios de secreto. Teresa no dejó de mirarte, y en esos ojos ansiosos se dibujó una promesa de lucha. Si la daga viene del propio corazón, no podemos esperar que la herida sane sola. Su voz estaba tensa, pero clara, marcando un rumbo donde la resignación no tenía lugar. El abad tomó el párrafo clave con una mano firme, y una chispa de energía pareció romper el hechizo del miedo. Necesitamos vigilancia. Necesitamos volver a ser guardianes, no solo prisioneros. Entonces, un viento helado recorrió el pasillo, haciendo oscilar la puerta tras la figura del mensajero. El aire traía una especie de mensaje silencioso, un aviso que se adhería a la piel como pungente hielo. Cerraste los puños dentro de las mangas, resistiendo el temblor que no era solo físico. Teresa caminó hacia la ventana, apartando un velo de oliendo a humedad. Afuera, una tormenta amenazaba con estallar, pero en aquel instante, la verdadera tempestad estaba dentro. Cada sombra parecía esconder secretos, cada silencio el filo de una traición. Un repiqueteo seco rompió la quietud, con un eco seco y acompasado. Unos pasos que nadie esperaba, un ritmo que desafiaba la seguridad recién restablecida. Las luces de las velas bailaron por última vez antes de oscilar, y en el umbral una figura que nadie reconocía apareció, con ojos que brillaban como el filo de una daga, ocultando demasiado. El tiempo se acaba, aún para los que creen estar a salvo, dijo con voz firme, clavando en el corazón del convento una certeza que era al mismo tiempo un presagio y una amenaza. Un silencio pesado siguió a sus palabras, un aire denso que selló el destino del lugar. Y así, mientras la oscuridad rodeaba los muros y el eco de aquella voz se apagaba lentamente,
supiste que el próximo amanecer no traería paz, sino una batalla oculta, donde no solo el concreto, sino las almas estarían en juego. La penumbra parecía devorar cada rincón del convento, como si la sombra recién llegada se hubiese expandido bajo la superficie, buscando infiltrarse en cada fibra del silencio que hasta entonces los había protegido. El tiempo se había vuelto denso, peor que la niebla matutina que se colaba entre los árboles del bosque cercano. Cada segundo estiraba una ansiedad que podía sentirse, casi palparse en el aire. Tus dedos se aferraban con fuerza a la áspera tela del hábito, esa misma que parecía contener el aliento entre sus fibras, mientras te movías con cautela por el refectorio, donde la vela más cercana apenas lanzaba un brillo tembloroso. La frase que acababa de romper el cierre de la puerta resonaba en tu mente con la constancia de un martillo. El enemigo está dentro. La mirada de Teresa, firme pero ahogada en una tormenta de dudas, se cruzó con la tuya. No hacía falta más. El miedo compartido se convirtió en una chispa privada, un pacto silencioso que desafiaba el frío que se colaba por las grietas. Ambos sabían que la batalla ya no era solo con azares exteriores, sino con algo mucho más íntimo, un veneno oculto en la red de confianza que hasta entonces los mantenía a salvo. El abad se mantuvo en pie con la solemnidad que nunca había abandonado, pero la tensión grabada en sus cejas delataba un tormento que no podía ocultar. El pergamino recién entregado reposaba entre sus manos con un peso que iba más allá del papel y la tinta. Pronunció finalmente con voz grave: «Debemos descubrir quién es antes de que nos destruya». El eco de esas palabras se fue mezclando con el murmullo creciente, un zumbido sutil pero afilado, como un insecto nocturno que insiste en permanecer. El convento, implacable en sus muros de piedra centenaria, parecía contener la respiración, expectante por la incertidumbre que se estiraba en cada sombra. Tus pasos te llevaron instintivamente a la ventana que daba al jardín oscuro, donde sólo una estrella olvidada hacía titilar su luz clara. Afuera el viento silbaba con punzante precisión, colándose entre las hojas y arrastrando un aroma metálico y áspero, casi como un presagio adherido a la piel. No era solo el olor de la guerra que el mensajero había anunciado. Era el sabor de la traición que se filtraba, lenta pero segura, dentro de las paredes que creías tan firmes. Una vela se encendió a unos pasos y su llama se alzó vibrante, una tenue oda a la resistencia que aún latía entre los presentes. Aquel pequeño incendio de luz se convirtió en un hilo de esperanza, un bastón contra la oscuridad que se extendía desde el interior hasta la piedra misma. El sonido seco de un pergamino al desenrollarse cortó la tensión aún más que el crujir de la madera vieja bajo tus pies. El abad leía con una concentración tal que los labios apenas se movían, mientras su mirada cruzaba palabras que desvelaban horrores ocultos, pactos con enemigos, conspiraciones en la sombra, nombres susurrados como veneno en las esquinas. Sentiste que la atmósfera se volvía más espesa, casi líquida, mientras la voz de Teresa se elevaba entre los susurros. Si la daga viene del propio corazón, no podemos esperar que la herida sane sola. La resolución brilló en sus ojos como un fuego que habría sido imposible extinguir. Antes la monotonía
los había mantenido prisioneros. Ahora la amenaza los convocaba a levantarse. Un crujido lejanísimo hizo que todos girasen la mirada hacia la puerta entreabierta. La penumbra se extendía más allá como un mar oscuro, con movimientos apenas perceptibles. Tus sentidos se estrecharon, cada pelo erizándose ante la posibilidad de un peligro inminente. Entonces apareció Fray Mateo, su rostro pálido fusionándose con las sombras. Sin pronunciar palabra, extendió una nota sellada, un último fragmento más en el rompecabezas de traiciones que ahora devoraba el convento. Era la evidencia palpable de que el enemigo no solo acechaba fuera, sino que respiraba entre ellos. El suspiro colectivo que siguió al momento casi fue un rugido contenido. Casi podías oír el latido conjunto del miedo y la necesidad de heraldos ocultos. Cada mirada se volvió hacia Teresa, que ahora brillaba con una voluntad implacable. Debemos ser la luz antes de que la sombra encuentre su presa. Las velas titilaron, lanzando sombras danzantes en las paredes desnudas, mientras la pesadez del silencio venía acompañada por el fresco olor del hierro y la humedad que parecía aferrarse a la piedra. Como una segunda piel. De repente, un toque distinto entró con pasos suaves, casi etéreos. Todos se tensaron, pero esta vez no era miedo lo que despertaba el movimiento. Era una determinación implacable. Desde la oscuridad avanzada emergió Teresa, cada paso suyo marcado por una quietud feroz que parecía desafiar incluso la fatalidad que pendía. Sin mirar atrás, su voz quebró la noche. No podemos esperar a que el veneno se extienda más. La oscuridad se combate con la verdad, aunque duela. La convicción hizo que la atmósfera cambiase, como si un rayo de sol huidizo alcanzase las piedras frías. Por un instante, el convento dejó de sentirse como una prisión de sombras. Era un campo de batalla, donde la mente y la esperanza se enfrentaban al abismo cercano. Pero justo cuando la tensión parecía encontrar un rumbo, un sonido rompió el silencio como un látigo invisible. Un golpe seco y grave resonando en el pasillo, detrás de la puerta cerrada de golpe. Ese portazo no solo sacudió la piedra, rompió también la frágil confianza que aún conservaban. Todos giraron al unísono hacia el ruido. Tu mirada escaneó la penumbra a la espera de un rostro conocido, una señal, una explicación. Pero lo único que esperabas, con el corazón latiendo con furia desesperada, era la confirmación de que no podrían retrasar más un destino que ya gritaba entre las sombras. Y entonces, en la boca del pasillo, una voz áspera y firme susurró desde el filo de la oscuridad. El tiempo se acaba, y con él la verdad que debemos enfrentar. Una última llama titiló en la vela antes de que la penumbra se la tragase de nuevo, y todo el convento quedó suspendido en el borde de un silencio tan profundo que parecía abrir un abismo. El precipicio antes de la caída. La vela más cercana luchaba por mantenerse viva contra el aliento frío que recorría el convento. Cada parpadeo de su llama era un pequeño temblor bajo la sombra creciente que parecía absorber hasta la última brizna de luz. En ese silencio pesado, tus dedos aún aferrados a la tela áspera del hábito, sentiste cómo el peso de la sospecha se hacía tangible, casi un objeto que pudieras palpar. Teresa permanecía a tu lado, los ojos fijos en la puerta tras la que se había cerrado de golpe el recién llegado. El aire parecía haberse espesado hasta volverse un muro invisible que separaba la seguridad efímera de lo desconocido inmediato.
Un escalofrío recorrió tu espalda, pero no por el frío, era la certeza de que algo oscuro, mucho más que la guerra anunciada, buscaba abrirse paso entre los muros. Cada respiración era un susurro suspendido en el tiempo. Visualizaste el convento, antiguo y silencioso, convertido en una trampa donde la traición se camuflaba entre las velas y los murmullos. Las voces apenas contenidas flotaban como fragmentos de un presagio que aún nadie se atrevía a nombrar. A lo lejos, el viento silbaba atravesando las ramas, un sonido afilado que se mezclaba con el aroma metálico impregnado en el ambiente, un olor que te recordaba hierro oxidado y promesas rotas. De repente, la voz del abad cortó el silencio como un cifrado que todos esperaban descifrar. Su tono, firme pero quebrado, parecía intentar sujetar un torrente de dudas y miedos que amenazaban con desbordarse en cualquier instante. Debemos descubrir quién es antes de que nos destruya. Apenas murmuró esas palabras. Las miradas se cruzaron buscando una fortaleza compartida, un refugio para el alma temblorosa. El murmullo creciente se volvió un zumbido que llenó los rincones del refectorio. Tus ojos captaron un leve movimiento en la penumbra, en uno de esos pasillos olvidados por el tiempo, donde la luz nunca llegaba del todo. Una silueta se deslizó, cautelosa como un animal herido. Tu pulso se aceleró, consciente de que la sombra era una parte más del peligro que ahora enfrentaban. Teresa tensó su agarre. Sus dedos se clavaron sutilmente en tu piel, un ancla silenciosa frente al mar. De incertidumbre, sin mediar palabra, entendiste que la batalla ya no era con enemigos lejanos, sino con una oscuridad que marchaba escondida en el corazón mismo del convento. La guerra había trascendido los muros y se convertía ahora en una lucha por las almas. Sintiendo la urgencia, caminaste hacia la ventana más cercana. El frío de la piedra bajo tus manos contrastaba con el calor que subía en tu pecho, una mezcla extraña entre miedo y una determinación naciente. Afuera, el jardín permanecía envuelto en sombras, el silencio solo interrumpido por el crujir de hojas secas arrastradas por el viento. La estrella solitaria parpadeaba tenuemente, como si también ella esperara vigilante. A un lado, la vela titiló un instante antes de que alguien más encendiera otra. Esa pequeña llama, vibrante y temeraria, parecía desafiar todo lo que el convento guardaba en sus entrañas. Bajo aquella luz vacilante, cada rostro mostraba las huellas de un temor compartido, pero también la chispa irreductible de una esperanza que se negaba a morir. El mensajero, aún apoyado en su bastón, observaba con ojos que reflejaban la rudeza de caminos y noticias pesadas. Cada palabra que había pronunciado pesaba en el aire, como gotas frías cayendo sobre la tierra seca. Tus pensamientos rememoraron viejas historias y advertencias, castillos caídos, ejércitos invasores, fronteras que se desmoronaban. Pero aquella noche el peligro era doble y oscuro. Un crujido más tejió su sombra entre los murmullos. Todos giraron la vista hacia la puerta que permanecía entreabierta, revelando apenas la penumbra incierta más allá. Y entonces Fray Mateo emergió del velo, su rostro pálido y marcado por el cansancio, sosteniendo un pergamino que parecía contener el peso del mundo. Sin palabras, depositó el documento en manos del abad, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Las letras escritas en tinta negra destellaban como dagas cuando el abad las leyó.
revelando secretos que helaban el alma, traiciones ocultas, pactos con fuerzas invisibles, conspiraciones tejidas con simpleza y malicia entre quienes hasta entonces compartían votos y rezos. Sentiste que el convento mismo temblaba ante aquella daga invisible. Teresa rompió el pacto de silencio, con voz temblorosa pero decidida. Si la daga viene del propio corazón, no podemos esperar que la herida sane sola. Su mirada irradiaba un fuego que desafiaba la sombra creciente, un juramento silencioso de resistencia y lucha. Una vela se alzó un poco más, lanzando destellos, que manchaban las paredes con danzas de luz y oscuridad, mientras la atmósfera se llenaba del crujido sutil de pasos cercanos. La tensión se tensaba con la cuerda de un arco, cada músculo del convento preparado para la batalla que se avecinaba. Entonces, Teresa emergió nuevamente de las sombras del pasillo, con paso firme y voz rota que atravesó el humo del miedo. No esperaremos que el veneno se extienda. La oscuridad solo muere con la verdad, aunque duela. Aquella frase pareció romper un hechizo cruel. Por un instante la prisión de piedra y silencio se dio paso a un campo de batalla, donde la lucha era con el alma y la esperanza. Las sombras vacilaron, como si también ellas temieran al despertar de aquella pequeña llama. Pero el relicto de paz duró un suspiro. Un golpe seco tronó por el pasillo, un portazo rugiendo contra muros viejos y corazones exhaustos. El convento entero se tensó, el viento pareció callarse para escuchar. Tu mirada buscó una señal en la oscuridad, un indicio, pero solo encontró la certeza de que la calma había terminado. Desde el profundo umbral, una voz áspera y urgente surgió, cargada con el filo cortante del destino. El tiempo se acaba, y con él la verdad que estamos destinados a enfrentar. La vela más cercana oscureció, tragada por la penumbra. El convento queda suspendido en ese respiro infinito, justo antes de caer en el abismo de lo inevitable. La voz que habías escuchado era la última aguja que atravesaba la densa atmósfera del convento, marcando el fin de una espera que ya se había hecho demasiado. Larga y silenciosa. El tiempo se agotaba, sí, pero esa frase retumbaba ahora en el aire enrarecido, con una doble capa de promesa y amenaza. Sin prisas, pero con una tensión que deslizaba su sombra en cada respiración, todos se miraron. El abad, firme y cansado, fue el primero en romper el hielo. No podemos sucumbir al miedo. La verdad nos reclama y deberá salir, aunque nos disuelva en sus llamas. Su voz era la tregua inesperada entre la ansiedad y la determinación. Caminaste hacia la ventana, sintiendo el frío de la piedra contra tu palma. Un contacto tangible que contrastaba con la incertidumbre que respiraba el convento. Afuera, el crepúsculo aceptaba la bendición del día que se iba, pintando el cielo de un naranja apagado, como si el mundo mismo suspirara ante lo que iba a desatarse. La vigilia se extendió en silencio, mientras la llama de las velas continuaba luchando contra la oscuridad. Un fuego pequeño, sí, pero fuerte y obstinado, como una promesa que te negabas a dejar morir. En el refectorio, las miradas se entrelazaban, buscando respuestas, buscando esa chispa que despierte la esperanza. Teresa se acercó. Sus ojos ya no reflejaban solo miedo,
sino una voluntad serena que parecía arrastrar contigo, como un faro en medio de la tormenta que se cernía. No quedan más secretos ocultos. No podemos avanzar sin enfrentar esta mentira que nos desgarra desde adentro. Susurró con voz firme, una melodía de resistencia y aceptación. El mensajero, apoyado aún en su bastón gastado, se levantó con una determinación renovada. La guerra, la traición, el enemigo que respiraba entre ellos, todo comenzaba a encajar en un terrible escuadrón de realidad. Pero allí, en medio de aquella piel de piedra y murmullos, también surgía una nueva verdad, tal vez la única capaz de salvarlos, la unidad. Con pasos lentos, aquellos que antes se ocultaban en susurrantes sombras, ahora se mostraban menos temerosos, más decididos. Rostros curtidos por la incertidumbre, ahora resumaban una calma inesperada. El convento, esa cárcel y refugio al mismo tiempo, comenzaba a transformarse, como si al romperse el silencio se abriera el camino para algo distinto. Y entonces el abad, con voz que ya acariciaba el eco de la reconciliación, pidió que todos se reunieran para compartir lo que sabían, para desenmascarar al enemigo invisible. Poco a poco, las palabras fluyeron, entre tensas confesiones y miradas sinceras. La verdad, cruda pero necesaria, se extendió como un bálsamo y a la vez un aguijón. Pronto se supo que no había monstruos ocultos más allá de la sospecha, sino humanos como ellos, atados a sus propias dudas y miedos, algunos incluso manipulados por temores ancestrales. No existía un traidor singular, pero sí una marea de incertidumbre y desconfianza que al disiparse dejaba un espacio para la paz. Respiraste profundo. La tensión empezaba a soltar sus cadenas, y aunque el futuro seguía incierto, la luz se abría paso entre las grietas del convento. El enemigo interno por fin enfrentado no era un demonio implacable, sino la sombra del aislamiento y el miedo que ahora empezaban a disiparse. Fuera, la tormenta se marchaba poco a poco, y el viento helado cedía ante una brisa suave que rozaba la piel como una promesa silenciosa. Dentro, entre las piedras y las velas parpadeantes, la humanidad se reencontraba en esa pequeña llama que multiplicaba su calor. La noche se volvió menos pesada, cargada ahora de un sosiego tembloroso, mientras las primeras oraciones matutinas se colaban entre los suspiros aliviados. Era el primer amanecer en mucho tiempo donde la tristeza no ahogaba el aire, sino que lo llenaba de una esperanza tímida pero real. Te recostaste en la oscura pared de piedra, el roce del hábito ya no un castigo, sino un recordatorio de la travesía hecha. Cerraste los ojos, dejando que el cansancio se apoderara de ti, pero con la mente tranquila y el alma más ligera. Si el silencio siempre había sido un peso, aquella madrugada supo a paz inesperada, como si el convento mismo respirara, más libre, liviano. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse tímido, arrojando destellos dorados sobre las viejas piedras, sentiste que aquel lugar volvía a ser un santuario, no solo de plegarias, sino de renacer. El tiempo, aunque implacable, también había dado un respiro, porque a veces la verdadera guerra se gana no con espadas, sino con la comprensión y el deseo de seguir adelante. En esa quietud, envuelta por el susurro de las velas y la promesa del día que amanecía, entregaste al sueño que venía
dulce y merecido, con la paz reposando en cada fibra del cuerpo y la certeza de que aunque la sombra había estado dentro, la luz siempre encontraba su camino. Y así, con ese último latido tranquilo, el convento dejó de temblar y tú por fin pudiste descansar.